Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 8, porque hoy vamos a hablar acerca de algo que se mueve en el mundo espiritual, ese mundo que es tan real, aunque no lo podemos ver, pero es real el Espíritu Santo, es real que hay espíritus malignos también que quieren influir y de alguna manera afectar nuestras vidas. Y es un mundo muy real, tan real como que aquí ahora mismo está la presencia de Dios, porque Dios prometió que donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está su presencia y allí está Él en medio de su iglesia. Hoy vamos a hablar de un espíritu que se llama el espíritu de resistencia. Es un espíritu que quiere dañar la fe de los cristianos y vamos a tratar de explicar cómo lo hace. Pero antes vamos a ir a Romanos 8, porque en Romanos 8 encontramos la explicación que el autor de la carta está dando acerca de una de las o varias de las funciones del Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, dice la palabra de Dios que cuando alguien recibe a Cristo, tal y como lo resumimos en una frase de recibir a Cristo, uno lo recibe por fe, y es el Espíritu Santo el que da a luz esa nueva criatura del Espíritu. Ya nacimos del vientre de nuestra madre, pero Jesús le explicaba a aquel sacerdote Nicodemo que era necesario nacer del agua y del Espíritu también. Y es el Espíritu Santo el que hace y produce ese nuevo nacimiento, pero no nos podemos quedar allí. De la misma manera que nacemos por el Espíritu Santo, necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Necesitamos ser creyentes que viven caminando de la mano del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y no hay nada más triste que ver cristianos que siguen siendo sensuales, que siguen guiándose por lo que sienten, por lo que sus emociones les marca allí en el tablero, si tienen que estar revolucionados, si tienen que estar bajos, si tienen que estar altos. Y es muy triste ver cristianos que debiendo de ser guiados y afectados en toda su manera de vivir por el Espíritu Santo, todavía viven con su antigua naturaleza reinando en ellos. A lo mejor no tienen sanidad en sus emociones o en su mente, quizás son carnales, quizás todavía siguen esclavos de pecados, de hábitos, de un tipo determinado de mentalidad. Y es muy triste porque el deseo de Dios y la voluntad de Dios no era solamente regenerarte en el nuevo nacimiento, sino que tú fueras renovándote y fueras cada día viviendo conforme a la guía del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, versículo 14 al 17. Y dice así: porque todos los que son guiados, ahí si tienes para subrayar tu Biblia o para anotar, esta es una palabra importante, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios dice, bueno, mis hijos necesitan ayuda, porque en un mundo de tinieblas, y cuando hablamos de tinieblas, acuérdate que en la Biblia las tinieblas es falta de conocimiento de Dios, falta de conocer cuál es la voluntad de Dios, cómo es el corazón de Dios, cuáles son los planes de Dios. En un mundo donde hay tinieblas, Dios dice, mis hijos necesitan ser guiados por alguien, necesitan ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Dios dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si tú vives todavía en temor, temor de malas noticias, temor de me quedo sin trabajo, temor de no llego a fin de mes, temor de me va a enfermar, me voy a morir, temor de tantas y tantas cosas, quiero que sepas que estás todavía viviendo dominado por tu antigua naturaleza, la naturaleza de pecado, la naturaleza carnal, la naturaleza que no conoce ni quiere a Dios. Pero dice la palabra que tú no has recibido ese espíritu, tú has recibido otra cosa, has recibido el espíritu de adopción.
por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba significa papá en hebreo. Y dice el 16, el Espíritu, con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algunos esta mañana se están enterando de que tienen una parte espiritual, que la vida cristiana no es del alma, no es de me siento bien, no es ni siquiera de la mente, no es de conocer y razonar todas las cosas. Es una vida que nace del Espíritu Santo y que se transmite y se impregna en nuestro espíritu. Tú tienes un espíritu, no lo ves, tú te miras al espejo y solo ves las ojeras, los granos, las patas de gallo. Eso es lo que tú ves en el espejo, las lorzas. Pero tu espíritu no lo ves, pero tienes un área espiritual. Y dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu, no a los sentidos, no a las emociones, no a la mente, a tu espíritu. Por eso hay veces que tú estás muy seguro de quién eres en Dios, de quién eres en Cristo, que eres hijo de Dios, pero tú no lo sabes explicar a la gente. Y pareciera que nos faltan palabras para dar a conocer lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es algo del Espíritu. Es algo que para una persona que no tiene el Espíritu Santo no lo puede entender. Es imposible que lo entienda. Para una persona que no tiene el Espíritu Santo, las cosas de Dios son locura. Tú le vas a decir a alguien, yo sé que soy hijo de Dios. ¿Y tú por qué lo sabes? Pues lo sé, porque lo sé. Y te va a decir, tú estás chalao. Pero es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Hay una herencia que tú vas a recibir. Esa herencia es la vida eterna. Esa herencia se va a ejecutar en el momento en que Jesucristo vuelva. Y en ese momento tú vas a vivir en la eternidad con Dios. Dice, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que nuestro destino está ligado al estilo de vida que tuvo Jesús en la tierra. Y una de las cosas que Jesús vivió durante los 33 años que estuvo sobre la tierra como hombre, es que Él padeció. Él tuvo que renunciar a sus privilegios, a la gloria, a la presencia del Padre cara a cara. Él tuvo que desprenderse de todo eso, tuvo que desprenderse de lo atemporal y tuvo que venir a lo temporal, tuvo que bajar, humillarse, como dice Filipenses, tomar forma de siervo y allí servirnos a todos nosotros, y lo hizo por medio del padecimiento. Y en algún momento a nosotros nos va a tocar, por causa de Cristo, seguramente padecer de alguna manera, pero no es el tema de hoy. El punto es que lo que nos viene diciendo en estos pasajes de Romanos es que es el Espíritu Santo el que produce una cantidad de beneficios y de bendiciones en nuestras vidas que pocas veces nos paramos a hacer un recuento y un inventario de todo lo que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo todos los días está trabajando en tu vida. Todos los días Él está dándote poder para que tú testifiques. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Claro, Dios sabe que hacer la gran comisión no es algo sencillo. Dios sabe que cuando tú le vas a hablar a algunos familiares o a vecinos o a gente que te encuentras en la parada del autobús y les vas a hablar de Dios y no van a querer oír. Y tú vas a necesitar algo más que palabras, vas a necesitar algo más que creatividad, vas a necesitar poder de Dios sobre tu vida, porque es el poder de Dios el que toca el corazón de la gente, no eres tú. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo, y quiero que vayas haciendo este recuento conmigo, es darte poder de lo alto, poder
que no es un poder natural, poder que no es un poder como el poder del dinero o el poder de un gobierno, no es como el poder que te puede dar un título que tienes colgado en la pared, es un poder de lo alto, para cosas de lo alto. Pero también el Espíritu Santo trabaja para convencer. En 1 Corintios nos habla el apóstol de que hay cosas que no me convienen, porque no todo lo que yo puedo hacer sin ser pecado, no todo me edifica. Hay cosas que me arruinan la fe, hay cosas que me diluyen la fe, hay cosas que me apagan espiritualmente y no son pecado. Pero es el Espíritu Santo el que te va a guiar a saber dónde tienes que vivir, dónde congregarte, qué tienes que estudiar, si es buen momento para hacer un viaje, si tienes que salir o entrar en un determinado trabajo, si es bueno que vea esta película, si es bueno mantenerme en tal conversación, si me puedo hacer un tatuaje o no. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir. O sea, ¿me conviene o no me conviene? Puede que lo que le conviene a un creyente, a otro no le conviene en absoluto. Entonces, esa dependencia, esa guianza del Espíritu Santo es tan necesaria para nuestras vidas. Se trata entonces de ser guiado por el Espíritu de Dios, oír la voz de Dios, saber entonces cuál es la voluntad de Dios para mí en cada momento, en cada día de mi vida. No se trata solo de oír la voz de Dios cuando vienes a la iglesia. No se trata solamente de hoy estar como con las antenas desplegadas a ver qué me dice Dios. Mañana Dios te va a hablar. La cuestión es si tú le vas a oír, si vas a estar prestando atención. Por supuesto, también en ese inventario tenemos que anotar que el Espíritu Santo me convence de pecado. Hay cosas que son pecado y hay cosas que no son pecado. Y a veces con la religiosidad que todos tenemos, nos complicamos, porque eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad todo lo ve complejo, todo lo ve pecaminoso, todo lo ve problemático y nos impide disfrutar de la gracia. Pero es el Espíritu Santo el que te va a guiar en una libertad para que tú sepas qué cosas son pecado y qué cosas no son pecado. Para algunos cristianos está prohibido beber alcohol o comer cerdo o vestir de determinada manera. Bueno, todas esas cosas es muy bueno que nosotros aprendamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Para algunos cristianos no es problema fumar, para otros es pecado. Para algunos cristianos es pecado maquillarse las mujeres, para otros no es pecado. Para algunos cristianos una vestimenta de determinado tipo, hasta dónde llega la minifalda. Entonces, todo eso lo vamos a discernir correctamente cuando nosotros caminamos y dependemos del Espíritu Santo. Estoy enfatizando esto porque es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es una obra diaria. Esa es una obra constante. Aún mientras duermes, el Espíritu Santo está queriendo trabajar en ti. Está queriendo plantar sueños de Dios. Está queriendo hablarte para que tú salgas de determinados ambientes, aún mientras duermes. Otra función del Espíritu Santo, como hemos leído antes, es guiarnos. Guiarnos a ver qué vínculos tenemos que desarrollar o qué vínculos tenemos que menguar y cortar, con qué tipo de gente yo me voy a asociar, en quién confío, a quién busco para pedir un consejo, en quién me apoyo, con quién abro mi corazón. Hay cristianos que por no depender del Espíritu Santo, cuando se encuentran mal, van y buscan al compañero ahí en el bar y se ponen a hablar en el bar, tomando 3 cervezas, se les suelta la lengua. Ay, amigo, es que he discutido con mi esposa, pues divórciate, pues no sé qué, y cualquier cantidad de consejos que no le ayudan en nada. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a saber qué amistades, qué personas son las que Dios está enviando, qué profetas, qué apóstoles, qué maestros, quién está enviando Dios
para ayudarme, porque Dios muchas veces nos va a ayudar de una forma natural y sobrenatural al mismo tiempo. Natural porque va a ser una persona la que te hable, no va a ser un ángel. Pero sobrenatural porque es Dios quien envía a esa persona y hace que se encuentre contigo o que esté disponible cuando tú la buscas. Entonces, esa forma de trabajar del Espíritu Santo está ahí, eso es diario. ¿Cuántas veces nos habla Dios cómo nosotros tenemos que recibir un consejo y de quién no tenemos que recibir un consejo? Eso es una función del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo va a desarrollar en mí la identidad que Dios me dio desde el momento en que Dios pensó en mí y me diseñó en el vientre de mi madre. De manera que una persona no puede pensar de sí mismo algo diferente a lo que Dios dice de ti. Si Dios dice que tú eres santo, tú no puedes pensar de ti mismo que eres otra cosa. No soy un santo intermitente, no soy un santo a ratos, no soy un santo los meses impares, pero los pares soy un impío, un pecador. No, si Dios dice que eres santo, tú eres santo y el Espíritu Santo trabaja en ti para que tú creas en esa identidad. Si el Espíritu de Dios dice que tú eres hijo, entonces eres hijo. No eres huérfano, no eres extranjero, no eres desamparado, no. Eres lo que Dios ha dicho que eres. Si el Espíritu de Dios, si Dios te hizo hombre, entonces tú no puedes pensar de otra manera. Tú no puedes pensar, yo soy una mujer. No puedes pensar eso. No es lo que el Espíritu Santo está trabajando en ti. La identidad de una persona no se basa en lo que siente, a pesar de que en la sociedad de hoy en día casi todo se basa en lo que uno siente, ¿sí? Hasta el punto que se habla del sexo sentido. Tu sexualidad, tu identidad sexual o tu preferencia sexual se basa solamente en lo que tú sientas, en lo que te haga sentir bien. Y eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja en una persona para que acepte la identidad que Dios le dio. Y cuando alguien se rinde ante esa evidencia, entonces muchas crisis de identidad desaparecen. Y lo que no puede hacer la psicología, las pastillas, la cirugía, lo hace el Espíritu Santo. Y además lo hace en una manera hermosa, completa, solvente, duradera para toda la vida. Entonces, lo que yo siento, es que yo siento que soy pobre, es que yo siento que no valgo para nada. Bueno, ¿y qué dice Dios? Porque lo que tú sientes, en este momento tienes que coger y lo tienes que tirar a la basura. Lo mismo si tú te sientes superior a otros, también ese sentimiento lo tienes que coger y tirarlo a la basura. Y tú tienes que vivir por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y todo esto, que lo hemos oído una y mil veces, lo hace el Espíritu Santo día tras día. El Espíritu Santo hace un trabajo detallado, minucioso, quirúrgico, fiel, un trabajo delicado y eficaz en cada uno de nosotros. Pero tristemente hay muchos creyentes que todavía hoy no son guiados por el Espíritu de Dios. Están siendo guiados por otras cosas, quizá por las modas, quizá por la política, por la conveniencia, quizá por mayorías, pero no por lo que el Espíritu Santo dice. En otros casos, las personas se ven afectadas y condicionadas porque su pasado todavía está condicionando su presente y su futuro. No han tenido sanidad, no han sabido entregar a Dios sus temores, sus dolores, sus traumas, etcétera, etcétera. Dice 2 Corintios 5, 16, 17, de manera que nosotros, los creyentes, de aquí en adelante, no conocemos a nadie según la carne.
según lo que fue antes. No me importa si antes era alguien con baja valía, no me importa si antes fue un estafador, no me importa si antes fue musulmán, no me importa si antes fue ateo, no me importa. Yo no conozco a la gente por lo que fue antes, por lo que yo en la carne conocí de ellos en la carne. No importa. Dice, y aun si a Cristo, y esto es tan importante, escucha esto por favor, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué es conocer a Cristo según la carne? Conocer a Cristo según la carne es conocer un Cristo cultural, un Cristo que cuando tú sales a la calle y puedes preguntarle a la gente que no son creyentes o vamos a decir practicantes de ninguna religión, y menos aún del cristianismo, entonces tú les preguntas, ¿quién es Cristo? Algunos dicen, Cristo no existió, Jesucristo fue un buen hombre, fue como Gandhi, fue como Santa Teresa de Calcuta, Jesucristo fue un maestro, un moralista muy bueno en su época, Jesucristo fue un rebelde porque se levantó contra los romanos, y te dicen una cantidad de cosas que están en el argumentario cultural de la sociedad, pero que es un Cristo según la carne, no es un Cristo según el nuevo nacimiento, cuando ya en el espíritu tú entiendes que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo no es aquel bebé que muchos miran en estos días, que Jesucristo ni siquiera quedó clavado en una cruz para siempre, que no quedó en una tumba, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. A ese es el Cristo a que nosotros conocemos. Ya no es según la carne, ya no es según tradiciones que me contaron, ya no es según me lo imagino yo porque así me conviene imaginármelo. Algunos se han hecho un Cristo a su medida y entonces dicen, bueno, Él es rey y Él va a perdonar a todos. ¿Por qué va a perdonar a todos? ¿Quién te dijo eso? Eso es un Cristo según la carne. No, es que Jesús, si Jesús existiera y entonces Dios existiera, entonces no habría guerras. Pero eso es un Cristo según la carne, el que tú conoces. Dice el 17, de modo que ya no conocemos a Jesús según la carne, ya no conocemos a nadie más según la carne. Dice ahora si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es una persona que ha nacido de nuevo del Espíritu y debería de estar siendo guiada por el Espíritu, y eso permite que esa persona viva sin que el pasado le afecte. El pasado no lo puedes borrar. Esto es como el archivo de la policía, ahí quedas fichado. Lo único que el archivo de la policía sí viene y te acusa de nuevo. Oiga, si usted vuelve a saltarse la ley, va a la cárcel directo. La primera vez solo le pusimos una multa, ahora si repite, vas a la cárcel. No, en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús es las cosas viejas y ¿qué más? Todas son hechas nuevas. Tienes un expediente limpio. En tu mente carnal, tú no puedes borrar tu pasado. Por eso hay muchos cristianos que les cuesta aceptar que ya no son culpables delante de Dios. Por eso hay muchos cristianos que viven flagelándose todo el tiempo y caen en el engaño de la religiosidad y del esfuerzo propio para agradar a Dios, porque no saben cómo aplicar esto, porque quizá les falta caminar más con el Espíritu Santo. Esa es una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en mí. Ayudarme a entender, a aceptar y a imprimir en mi espíritu que yo soy una nueva criatura. Aquel que antes adulteraba, aquel que antes se emborrachaba, aquel que se drogaba, no eras tú, era tu vieja criatura, era tu viejo hombre, era el antiguo, era el de la carne. Pero ahora en el Espíritu, en Cristo, tú eres una nueva criatura. Y tú sabes que una nueva criatura en el Espíritu, tu espíritu no puede pecar. Tu espíritu no puede pecar. El hombre espiritual que nació de nuevo por el Espíritu en ti no puede pecar. Lo dice la carta de Juan.
Entonces, pastor, ayer cuando yo me emborraché, ¿quién pecó? Pues pecó el viejo hombre. Fuiste engañado, no debiste haber hecho eso, pero el que pecó fue el viejo hombre. Por eso Dios sigue considerándote nueva criatura. Este es el que vale para Dios, aquel no. Aquel todavía quiere pecar y de vez en cuando se pega un tortazo. Aquel es el viejo hombre. Pero este es el que cuenta para Dios en Cristo Jesús. Ahora, quiero que tengas esto en mente. El Espíritu Santo está trabajando en ti para que tú asumas estas verdades, para que sean algo real en tu vida, para que tú puedas vivir siendo guiado, siendo convencido de lo que es pecado y de lo que no es pecado, siendo convencido de la justicia de Dios, siendo convencido de lo que te conviene, de lo que no te conviene, teniendo una identidad clara. Él trabaja en ti y Él trabaja en ti y Él te guía en la palabra de Dios, Él te guía a escuchar cosas, Él te guía a poner tu atención en Él para que tú no te dejes engañar, para que no vivas por los sentidos que son fácilmente manipulables. Y esta mañana hablábamos con los intercesores que igual que nuestros sentidos naturales a veces son engañados y vemos ilusiones ópticas, ¿verdad? Habéis visto que hay cosas en internet que te dicen, tú míralo fijamente y luego le das la vuelta y ves ahí un 8 y tú dices, ese 8 no estaba. O tú metes un lápiz en un vaso de agua y de repente lo ves torcido, pero el lápiz está recto, pero tu cerebro lo ve torcido porque tu ojo es engañado. Y de la misma manera que a veces nuestros sentidos naturales son aturdidos, anestesiados, contaminados. Si estás resfriado no puedes oler nada. En algún caso será una bendición, pero en otros te pierdes el olor del cordero, ¿no? Asado. O si tienes un tapón de cera en los oídos, tu oído funciona, pero el tapón no te deja oír. No vas a oír el claxon, no vas a oír que llega el autobús. De la misma manera, nuestros sentidos espirituales pueden ser engañados. Y en eso es en lo que trabaja el diablo. En eso es en lo que trabajan los espíritus de los que vamos a hablar. Y quiero que sepas algo. Los demonios trabajan en equipo. Yo no sé si cuando estábamos en la alabanza me vino a la mente una vez más el pasaje de Habacuc 3, donde habla de aunque las vides no den mantener, todo esto, ¿no? Y termina diciendo, yo me gozaré en el Señor y Él hará mis pies como de ciervas. Y me puse a buscar un momentito ahí cómo son las características de las pezuñas de una cierva, o de un ciervo. Un ciervo puede correr a una velocidad entre 60 y 80 kilómetros por hora, más rápido que algunos de aquí. Puede saltar 2,5 metros de alto, 9 metros de largo. Pero lo más impresionante es que puede correr por cualquier suelo, ya tenga piedras, pinchos y de todo, y ¡pum! Va saltando y va saltando. Tiene una capacidad de adaptar, que no se hace un esguince como nosotros. O sea, el ciervo escapa. Ahora, cuando los lobos van a cazar un ciervo, no va un solo lobo. En la Biblia se nos habla muchas veces que el lobo es como una figura de Satanás, ¿no? Porque se disfrazan, los falsos obreros se disfrazan como ovejas, pero son lobos. Y el lobo caza en equipo. El lobo es inteligente. El lobo hace una estrategia para rodear a su presa. Y cuando cree que por aquí tiene el escape, por ahí le cae el otro grupo y finalmente atrapan a la presa. Un lobo raramente caza solo. Trabaja en equipo, porque mira, los demonios trabajan en equipo. Satanás, que en algún momento de su creación era un ángel de Dios, cercano a Dios, de alta jerarquía, muy cercano al trono de Dios, Satanás ha copiado y ha reproducido la organización que tiene el reino de los cielos. Y si en el reino de los cielos vemos que hay ángeles, querubines, serafines, hay arcángeles, hay una serie de jerarquías.
también vemos, en Efesios se nos habla de que hay huestes, de que hay tronos, principados, dominios, ¿sí? Hay una copia porque el reino de las tinieblas y los demonios están organizados y están jerarquizados. Y lo más importante, trabajan en equipo. Un demonio no se lanza solo, él solo, a un ataque contra alguien, sino que va a asociarse y a diseñar una estrategia. La Biblia le llama acechanzas. Va a diseñar toda una acechanza, un plan detallado, minuciosamente detallado, qué tiene que hacer cada uno, cuándo lo dice, cómo lo dice, porque el final de todos ellos, el objetivo de todos ellos es el mismo, es dañar al cristiano, es herir su fe, es herir su corazón. Cuando Jesús pasaba por Gadara y salió aquel endemoniado, que conocemos como el endemoniado gadareno, era un hombre que vivía en los sepulcros. Dice la Biblia que nadie le podía atar porque él rompía las cadenas, era violento, salía dando gritos, era solitario, nadie se atrevía a acercarse a él. Es lo que hoy en día consideraríamos un loco, y muchas veces este tipo de personas las vemos en la calle y lo que tienen son demonios. Y Jesús se acerca a él y empieza a hablar con el joven y le dice, ¿cómo te llamas? Pero el que contesta es el demonio, un espíritu, y dice, me llamo Legión porque somos muchos, porque somos muchos. Y una legión en aquel tiempo, una legión romana podía tener entre 4 y 6 mil hombres. O sea que muy probablemente este joven o este hombre estaba literalmente dominado por varios centenares de demonios. De hecho, cuando en el desenlace de este encuentro, los demonios le piden y le suplican a Jesús que no los mande al abismo, porque si los manda al abismo ya no pueden seguir operando más. Y dicen, métenos en ese hato de cerdos. Y dice que todo el hato de cerdos se precipitó. O sea, que eran muchos los demonios, porque trabajan en equipo. Por ejemplo, un demonio de religiosidad trabaja junto a un demonio de homicidio, porque los religiosos, Jesús les dijo que eran homicidas. Un demonio de idolatría se asocia con un demonio de inmundicia sexual. Y donde hay idolatría de falsos dioses, es muy común ver la inmundicia sexual, pedrastia, fornicación, embarazos indeseados, etcétera, etcétera, etcétera. Un demonio de codicia se asocia con avaricia, pero también con incredulidad, porque Mamón dice que hace que muchos se extravíen de la fe y acaban en incredulidad. Un demonio de adulterio se asocia con el de seducción. El demonio de adulterio no viene simplemente él solo, él se acompaña de otros que van a hacer un trabajo, que le van a allanar el camino, que le ayudan en su estrategia para finalmente lograr su objetivo. El demonio de división se asocia con demonios de chisme, de juicio, de crítica, de baja valía incluso, porque hay gente que tiene tan bajo concepto de sí mismo que necesita criticar a los demás para bajarlos a su nivel, al que cree que es su nivel. Y cuando entra en esa dinámica, resulta que acaba provocando chisme y división. Un demonio de rebeldía se asocia también con el rechazo. Rechazo y rebeldía trabajan juntos habitualmente. El demonio de suicidio tiene varios aliados que le facilitan ese trabajo. La conmiseración, el rechazo mismo, la locura, la angustia, voces que suenan en la mente de la gente. Son demonios que trabajan en conjunto con el demonio de suicidio. Entonces, cuando nosotros hacemos guerra espiritual, el Señor Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que saber cuál es el hombre fuerte. El hombre fuerte, ¿cuál es? En este caso último que estábamos hablando, el suicidio. El hombre fuerte, ¿cuál es? El de la división. Muy bien, vamos a enfrentar ese demonio como la potestad principal, pero tenemos que saber que tiene aliados. Y una manera de debilitar al hombre fuerte
es orar para que sean cortadas esas asociaciones demoníacas. Es orar para que esos vínculos que tienen y esa estrategia que tienen no se pueda desarrollar, porque si yo le corto las alas, si yo le corto el trabajo que tenía que hacer alguno de sus ayudantes, entonces él mismo se va a ver debilitado. Es como si, imagínate un terrorista que va a asesinar a alguien, pero necesita que otro le dé el chivatazo de cuándo sale y de por qué calle va, y si tú le cortas el teléfono a aquel, quizá logre el objetivo, pero le va a resultar más difícil, porque necesitaba de su ayuda. Así trabajan los demonios, trabajan en equipo. Y por cierto, también en la iglesia trabajamos en equipo, porque el diablo lo copia todo. Cuando el Señor nos habla en su palabra que nosotros somos miembros de un mismo cuerpo y que la mano no le puede decir al pie, no te necesito, sino todo lo contrario, la mano necesita al pie, el pie necesita el ojo necesita la oreja, nos necesitamos porque somos miembros de un mismo cuerpo. El diablo tiene el mismo concepto. El diablo y los demonios trabajan en la misma línea. Y quiero mostrarte el ejemplo de Esteban. Y aquí vamos a hablar ya un poquito más del espíritu de resistencia. Esteban era un hombre de Dios, un hombre que servía, que predicaba, que amaba, que conocía las Escrituras, un judío. Y dice la Biblia en Hechos 7:51 que en un momento dado él está predicando el evangelio allí en Jerusalén y se levantan unos hombres de la sinagoga de los libertos y de Alejandría y de varios sitios y empiezan a criticarle y empiezan como a cuestionar el evangelio que él está proclamando. En el versículo 51 de Hechos 7, Esteban dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No dice a Esteban, dice vosotros resistís a Esteban, no, dice vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué resistían al Espíritu Santo? ¿Cómo puede Esteban decir estáis resistiendo al Espíritu Santo? Porque era el Espíritu Santo el que estaba buscando salvar a esas personas. Y por eso el Espíritu Santo envió allí a Esteban y estaba Esteban en ese momento ahí. Porque Dios es el que mueve, Dios es el que conecta, Dios es el que mueve al misionero, Dios es el que mueve al que necesita oír, pone la palabra en el misionero y le da la oportunidad al que no conoce a Cristo. Por cierto, ¿dónde está Natalia? Natalia León. ¿Dónde está? Salieron a tomar café. Ah, está aquí. Bienvenida. Que Natalia está de misión en Alemania, en la iglesia de Alemania, allí ayudando y apoyando. Guten Morgen. Ya con eso podemos ir a Alemania. Bueno, entonces Esteban dice: resistís al Espíritu Santo. Él no se lo toma personal. Él no dice: es que no me prestáis atención, es que mira que me estoy esforzando en deciros algo importante. No. Estáis resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces habrá querido el Espíritu Santo hablarnos de alguna manera y nosotros le hemos resistido? Por ejemplo, alguna vez el Espíritu Santo ha estado impulsándote, guiándote, diciéndote que lo conveniente era perdonar a alguien que tú tienes ahí incrustado en tu corazón y que tienes una carga ahí que no te sabes quitar de encima. Y tú lees en la palabra de Dios que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido, a los que podemos incluso considerar enemigos, que los tenemos que perdonar, y tú te resistes. Porque a lo mejor dices: no, es que todavía no siento que lo tengo que perdonar. Es que, ¿y si lo vuelve a hacer? Es que, ¿por qué tengo yo que perdonar si ha sido esa persona la que me ha herido a mí y la que me ha ofendido a mí? Entonces ahí vemos que trabaja junto el espíritu de amargura con el espíritu de resistencia, porque los demonios se asocian. Y entonces te vas a resistir a perdonar, porque a lo mejor incluso te haces la víctima y viene otro espíritu, el espíritu de víctima. No, pobrecito yo, es que a mí me lo hicieron todo esto.
O a lo mejor tienes que compartir el evangelio en tu trabajo a alguna persona que no es creyente, que no conoce nada de Dios, o algún familiar. Y tú dices, no, pero ¿cómo lo hago? Es que me da miedo. Y ahí va a venir un espíritu de temor con el espíritu de resistencia, porque es el Espíritu Santo el que te está impulsando a compartir el evangelio. No es la iglesia, no soy yo, no, es el Espíritu de Dios que está poniendo en ti. Compártele, háblale. ¿No os ha pasado eso alguna vez? Que estás a lo mejor en el metro y estás, yo soy de los que observa mucho, no voy mucho en el metro, también es verdad, pero en el centro comercial y veo la gente y yo pienso, este va deprimido, aquel es un acelerado, el otro, y vas como analizando la gente, ¿no? Estás ahí como, pero algunas veces el Espíritu Santo te habla claramente, a ese le tienes que compartir. O a lo mejor te cruzas todos los días con un vecino, hola, buenos días, buenas, ¿qué tal? Bien. Pero justo hay un día que te dice, háblale hoy. Y tú estás ahí como, oh, le hablo y qué le digo y cómo entro y qué hago. Pero a veces nos hemos resistido porque hemos dejado que quizá el temor se asocie con el espíritu de resistencia y entonces no doy a luz lo que el Espíritu Santo estaba queriendo producir. O qué tal si lo que nos pasa es que no queremos servir en la iglesia y estamos listos para servir y tenemos mucho para dar, pero entonces a lo mejor por pasividad, por egoísmo, ensimismamiento, por baja valía, y vienen esos demonios y se juntan con el de resistencia y dicen, no sirvas, no hace falta, ya hay mucha gente que lo hace, tú no eres capaz, ya será más adelante, porque y si fallas, y si te comprometes y no das la talla, y entonces empiezas ahí como a entrar en un bucle, o diezmar, y entonces viene Mamón y te dice, no, ¿cómo vas a dar tanto? ¿Cómo vas a dar esos 100 euros? Que esos 100 euros te sirven para pagar la luz y el gas. Y entonces viene Mamón, que es el hombre fuerte, y se asocia con la resistencia, porque el que quiere dar a luz bendiciones nuevas en tu vida es Dios, es el Espíritu Santo. Y los demonios vienen y se asocian. O a lo mejor te toca adorar a Dios, pero tú dices, no, yo no sé adorar, es que esto no es lo mío. Y entonces el espíritu de orgullo se levanta. O viene y se apoya en el espíritu de frialdad. Y viene el espíritu de resistencia y te dice, no lo hagas, no es necesario. Tú puedes adorar con el corazón en espíritu y en verdad. Y no adoras a Dios. O puedes estar resistiéndote a orar por las mañanas porque tienes pereza. Y entonces viene el espíritu de resistencia y se alía con la pereza. Y el que quiere que ores es el Espíritu Santo, porque quiere que aprendas a escuchar la voz de Dios. Porque quiere que aprendas a darle a Dios sacrificios de alabanza por la mañana. Y tú te resistes a esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer. O quizá tienes que dejar de escuchar música que no te ayuda en tu fe. Música que tiene contenido sexual, música que tiene contenido de violencia, música de la que llamaríamos mundana. Y tú dices, no, pues, ¿por qué? Si yo solo quiero ver cómo suena lo último de Shakira. Y entonces Shakira está ahí hablando de venganza, de que los hombres son esto y son aquello. Y tú te resistes porque como es de mi país, sujetarse a los padres. Por cierto, podéis mirar a ver qué es lo que más escucháis en Spotify. Todo 2023. A ver qué sorpresa os lleváis. Sujetarse a los padres. A lo mejor tú ya lo has leído en la Biblia. El Espíritu Santo quiere que aprendas a sujetarte porque eso es lo que agrada al Señor. No es porque nos apetece a los padres ser los que mandamos y dominamos y estamos al frente y todo. No, si a veces uno más bien quisiera, bueno, que venga otro y lo haga. Pero si la Biblia lo dice y si el Espíritu Santo te está impulsando a sujetarte a los padres, pues va a venir un espíritu de rebeldía y ese va a ser el hombre fuerte. Rebélate,
No tienes por qué obedecer a tus padres. No tienen por qué decirte, ya tienes 19 años, ya eres mayor de edad. Sí, para todo. Y si haces un delito, el que va a la cárcel eres tú. Y si rompes la mampara de la parada del autobús, la vas a pagar tú, no tu padre. Cuando eras menor de edad, la pagaría tu padre. Ahora que eres mayor de edad, la pagarás tú. Y si no trabajas, te lo van a guardar ahí para que el primer sueldo, tracatá, te lo va a quitar el gobierno. Entonces el espíritu de rebeldía se asocia con el de resistencia. Y entonces uno empieza como a no querer obedecer a los padres. No me sujeto. Tengo que llegar a tal hora a casa, pero yo voy a llegar 1 hora más tarde. Voy a desafiar, voy a estar ahí y me estoy resistiendo a vivir dentro del diseño de Dios que el Espíritu Santo quiere implantar en mí y me resisto. Ahora podemos ver el ejemplo de Elías. Elías predicaba, profetizaba, era conocido en todo Israel. La gente literalmente tenía miedo de Elías, porque si Elías oraba para que apareciera un oso aparecía. Y Elías oró y dejó de llover, tal como Dios le había dicho. Elías no decía cualquier chorrada. Elías no decía lo que a él le apetecía decir. Elías oía a Dios, era un profeta de Dios. Dios respaldó todo lo que Elías profetizó porque Dios se lo había dicho. Pero en un momento dado, Elías se da cuenta que Acab y su esposa Jezabel tienen una corte de profetas comprados con dinero del gobierno, y esos profetas lo único que hacen es endulzar el oído de Acab y de Jezabel. Acab, te va a ir bien, tú vas a ser un gran rey, vas a derrotar a todos tus enemigos. Jezabel, tú vas a prosperar, vas a tener tu bolso de Louis Vuitton y no va a haber enemigos que puedan venir aquí. Y esos profetas falsos, 450 de Baal y 400 de Asera, 850 profetas así, en nómina del gobierno, solo para tener los oídos endulzados de los reyes y para engañar al pueblo, haciéndoles creer que no tenían que arrepentirse de nada, ni cambiar nada en sus vidas, y que Dios los iba a proteger de todos los enemigos. Y cuando Elías se da cuenta de eso, dice: vamos a congregarnos en el Monte Carmelo y vamos a ver quién tiene la razón. Entonces dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. 850 profetas, o sea, nos harían falta como 5 locales de estos para tener a todos esos tipejos ahí. 850, un solo profeta de Dios, Elías. Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente. Pero era el Espíritu de Dios que le estaba impulsando a Elías a hacer ese desafío. Y entonces, todos conocemos la historia. Elías hace un discurso, versículo 21, y dice: ¿hasta cuándo? Está hablando al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque claro, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Ellos leían las escrituras y decía: escucha Israel, el Señor es tu Dios, solo hay un Dios. Pero de repente había aquí unos profetas que se hacían llamar profetas y adoraban a un tal Dios Baal. Y había otros profetas o profetisas que adoraban a la diosa Asera. Y entonces decían: pero a ver, ¿pero qué pasa aquí? Pero como veían que la autoridad, Acab y Jezabel, respaldaban a estos falsos profetas, ellos dudaban. Un día querían adorar a Dios, pero al día siguiente, no, los profetas de Baal, y estos son los que la autoridad apoya. Y entonces claudicaban entre dos pensamientos. Es decir, como dice en Santiago, el que está entre dos pensamientos se acaba hundiendo. Tú tienes que escoger o Dios o sin Dios. Tú tienes que escoger el modelo de Dios o el modelo de la doctora Corazón. Tú tienes que escoger el modelo de Dios en las finanzas o el modelo del mundo. Tú tienes que escoger. Y lo que está diciendo Elías al pueblo de Israel es: escoge. Elías le estaba diciendo lo mismo que Dios dijo en el tiempo de Moisés: delante de ti pongo la bendición y la maldición, ¿qué vas a escoger?
Si tú me obedeces, van a venir todas estas bendiciones. Si tú me desobedeces, vendrán todas estas maldiciones. ¿Qué vas a escoger? ¿Quieres obedecer? ¿Quieres desobedecer? Y Elías le está diciendo al pueblo, ¿hasta cuándo? No podéis tener un día esto y al día siguiente esto y luego vuelvo aquí y luego vuelvo aquí, porque eso son arenas movedizas. No vas a prosperar, no puedes crecer, tienes que escoger. Y entonces Dios le está diciendo, Elías le está diciendo, Dios está diciendo a través de Elías, ¿hasta cuándo vais a seguir claudicando entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguid a Yahweh. Y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Fíjate qué tremendo, porque cualquiera podría decir, oye, no, ¿cómo que si Baal es Dios que le sigan? Es que Elías quería que se definieran, porque este pueblo de Israel que pretendía adorar a Dios, pero también adorar a Baal, estaba ofendiendo a Dios. Adorar solo a Baal es malo, pero pretender adorar a Dios y compartir la gloria de Dios con Baal casi que es peor. Por eso Elías les estaba diciendo, definiros, tienes que concretar, tienes que desechar algo y escoger uno de los dos, o escoges a Dios o escoges a Baal. ¿Y qué hizo el pueblo? Algo impresionante. El pueblo no dijo ni pío. Eso pone en mi versión. El pueblo no dijo nada, no escogió. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Ellos querían seguir teniendo dos dioses. Eso es imposible a los ojos de Dios. A los ojos de nuestro Señor, eso es una ofensa terrible. Es como si yo le dijera a Natalia, te amo mucho, pero aquí tengo otra esposita para los fines de semana. Sería una ofensa terrible. Ella me diría, no, o me escoges a mí, o te vas con ella, o te vas a la... ¿Sí o no? Me obligaría a escoger, porque el marido no se comparte, ni la mujer tampoco. Todos sabemos qué pasó allí, que Elías le dice a los profetas de Baal que pongan sus sacrificios, sus animales allí, y que a ver si baja fuego del cielo y los consume, porque esa era una señal evidente de una manifestación sobrenatural de Dios. Y esos tipos pasaron horas, se flagelaron la espalda, se hicieron cortes, sangre, hicieron todo lo que sabían y no cayó ni una cerilla del cielo. Pero Elías, cuando llegó su turno, hizo una zanja alrededor de todo ese lugar, mojó la leña, mojó los animales que estaban allí muertos, llenó toda la zanja de agua y entonces él oró, porque él quería dar testimonio público. Y clamó y ¡bum!, cayó el fuego de Dios, que bueno, hasta las piedras se quemaron allí. Evidentemente Dios estaba respaldando a Elías, pero el pueblo se estaba resistiendo. El pueblo estaba como no queriendo entrar en los planes de Dios. Claro, había un espíritu muy fuerte allí, y era el espíritu de Jezabel, que oprimía, controlaba, intimidaba, son funciones de ese espíritu, pero vino el espíritu de resistencia a apoyar en ese trabajo. Y entonces el pueblo de Israel, la gran mayoría, estaban resistiéndose al plan de Dios. Dios no quería que ellos fueran idólatras, Dios no quería que ellos recibieran maldiciones, Dios quería para ellos lo mejor. En el versículo 37, ahí mismo, al 39, dice Elías, respóndeme, Dios, respóndeme para que conozca este pueblo. Mira la intención de Elías. La intención de Elías no era decir, yo soy el verdadero profeta. No se trataba de eso. El importante ahí no era Elías, pero tampoco era Acab, ni Jezabel, ni Baal. El importante era Dios, y siempre tiene que ser así, siempre tiene que ser así. Respóndeme, Dios, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Yahweh, eres el Dios, el único, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué quería hacer Dios? Volver el corazón de los israelitas a Dios, porque el corazón de los israelitas estaba mirando para Baal.
estaba mirando para Asera, para dioses falsos. Dios quería cautivar, Dios estaba lanzando cuerdas de amor para atraer de nuevo el corazón de los israelitas hacia Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Resistiéndose. No estaban resistiendo a Elías, estaban resistiendo al Espíritu de Dios. Entonces dice que cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Entonces ahí vemos cómo Dios es el que vence al espíritu de resistencia. Pero para vencer al espíritu de resistencia, en esa ocasión hizo falta un valiente que expusiera la verdad, un valiente que se pusiera al frente, que fuera el que proclamaba y el que estaba dispuesto a recibir aún el castigo o la persecución, como así le pasó después a Elías. Entonces, mira, para la carne tuya, para ese antiguo hombre y esa antigua naturaleza, la fe es un salto al vacío. Pero para tu espíritu, la fe es un salto a los brazos de Dios. El espíritu tuyo sabe que cuando tú saltas sobre la promesa, el que te recoge es Dios. No es un salto al vacío. La fe no es ciega. Es ciega para la carne, porque la carne necesita ver. La carne necesita decir, bueno, si voy a levantar esa piedra es porque ahí hay un tesoro, si no, no la levanto. La carne necesita ver. La carne necesita conocer todos los detalles, pero el espíritu, y estoy hablando de tu espíritu renacido en Cristo, tu espíritu confía en Dios. Y hay una parte de ti que está preparada para confiar en Dios. Lo que pasa es que la carne, manipulada por el espíritu de resistencia, muchas veces está ganándote la batalla y está impidiendo que tú des a luz las obras de Dios. Tienes que aprender a renovar la mente para que todas las promesas que Dios quiere dar a luz en tu vida, tú las conozcas, las esperes y las sepas. Y quiero decirte algo, tú puedes estar leyendo la Biblia sin estar renovando tu mente. Puedes estar leyendo la Biblia sin dejar que la palabra de Dios se impregne en ti. De manera que quizá conoces Biblia. Y te recuerdo que aquellos que crucificaron a Jesús, aquellos fariseos, conocían toda la Biblia, pero no supieron ver, no supieron entender. Mira, el ejemplo de Abías y Jeroboam lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13. Abías era un rey de Judá. Ya Israel se había dividido en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Abías era el rey de Judá, Jeroboam era el rey de Israel. Jeroboam tenía 800,000 soldados, Abías solo tenía 400,000, la mitad. Y en un momento dado entran en guerra. Y me encanta porque Jeroboam había puesto falsos sacerdotes en Israel. Claro, ellos no estaban en Judá, el templo estaba en Judá, en Jerusalén, pero en Israel, en el resto del territorio no había templo. Entonces él inventó un sistema de culto, puso unos sacerdotes que no eran de la descendencia de Aarón, sino de cualquier otra cosa, los pagaba, cualquiera que quiera ser sacerdote que venga y que haga los oficios, pero no eran sacerdotes. Bueno, el tipo inventó todo un mundo paralelo allí, pero no era el original. Y claro, Jeroboam, el que más soldados tenía, él confiaba en su fuerza. Él decía, yo tengo 800,000, a este me lo meriendo en un par de días. Mi ejército va a poder contra él. Porque Jeroboam estaba en la lógica del hombre, en la fuerza del hombre. Números, jinetes, armas, lógica militar. Yo puedo acabar con este ejército que es la mitad en poco tiempo. Pero Abías confiaba en Dios. Y no solo confiaba en Dios, buscaba a Dios.
Y no solo buscaba a Dios, sino que oía a Dios y obedecía lo que Dios le decía. Y vamos a leer 4 versículos de todo el pasaje. En segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, dice, y ahora está hablando Abías. Abías se está presentando con Jeroboam, porque antes la guerra no era como, o sea, antes primero se hablaban, hola, ¿qué tal? ¿Te vas a rendir? No, no me rindo, pues vamos a la guerra, vale, vamos a la guerra. Eran como más caballeros que ahora hay. Entonces, luego ya se volvían, organizaban sus ejércitos, quedaban en tal valle y allí se partían la cara. Entonces, está hablando y dice, ahora vosotros, Jeroboam, vosotros, tratáis de resistir el reino de Dios. Una vez más, como Elías. Elías no dijo, yo soy el profeta verdadero. No, Elías estaba empeñado en demostrar que Dios era el Dios verdadero. Elías no importaba. Y aquí Abías dice lo mismo. Abías no dice, oye, que yo soy el rey legítimo. ¿Cómo vas a venir a luchar contra mí? Yo soy el rey. No, no, no. Él dice, el reino de Dios. Ni siquiera dice, mi reino. Porque, vuelvo a repetir, aquí el protagonista de la historia siempre tiene que ser Dios. No podemos ser nosotros. Nosotros no podemos estar en el centro de nuestras oraciones, en el centro de nuestros planes. Nosotros somos un instrumento. Nosotros somos llamados, pero el importante es el que llama. Y entonces dice, vosotros tratáis de resistir al reino de Yahweh en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Ya nos estamos dando cuenta de la historia, ¿no? Abías, rey de Judá, estaban conforme a la ley de Dios, no tenían ídolos, pero aquí está Jeroboam, que es muy numeroso su ejército y tiene becerros de oro y ha puesto su confianza en los becerros de oro. Versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, Yahweh es nuestro Dios, no los becerros de oro. Yahweh es nuestro Dios. Y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Dios son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Ellos estaban en la línea correcta, vamos a decirlo así, ordenados. Versículo 12. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe. ¿Quién era el jefe? Dios, no era Abías. Abías no iba de prepotente, yo soy el rey, me vais a respetar, te voy a dar una paliza. No, no, no. Dios es el jefe de este ejército y de este reino, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Un principio muy importante en la guerra espiritual es el júbilo y es la alabanza, alabanza de guerra. Acuérdate de eso. Por eso, si tú llegas tarde a la iglesia los domingos, quiero que sepas que eres un soldado derrotado. Hay muchas cosas que no vas a poder recibir un domingo si tú primero no vienes aquí y alabas a Dios para que Dios despeje tu mente, tu corazón, limpie tu espíritu y tú puedas recibir. Porque los golpes que Dios da en su ejército no son con misiles Tomahawk, no son con bombas nucleares, es con pandero, es con trompeta, es con alabanza, es con aplausos, es con júbilo, es con voces que alaban su nombre. Y lo vimos con Josué derribando los muros de Jericó. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Ir con pico y pala a derribar aquel muro? No, ellos rodearon, alabaron a Dios, tocaron el shofar, 7 días, al 7º día gritaron de júbilo, y esas murallas cayeron inexplicablemente. Y aquí está diciendo Abías, yo voy a pelear, pero mi primera arma, sin la cual no quiero salir a pelear ninguna batalla, son las trompetas de júbilo, es alabar a Dios. Para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel, no peleéis contra Dios, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Mira qué misericordioso era Abías, que le estaba dando la oportunidad a Jeroboam. Dice, chico, no pelees porque vas a salir escaldado. Mejor vete a tu casita, guárdate las energías, ahórrale la vida, la muerte a todos estos hombres que tienes aquí. Porque sabes que cuando entraron en batalla, Jeroboam usó su estrategia
y hizo una emboscada por detrás y trató de encasillarlos, pero Dios confundió a todo el ejército de Jeroboam y ese día murieron casi 500,000 de los 800,000. ¿Te imaginas eso? 500,000. Eso es una masacre. Quedó totalmente diezmado su ejército en un solo día. Qué cosa tan impresionante, porque Abías lo tenía muy claro: si tú peleas contra Dios, si tú resistes a Dios, tú vas a perder, no vas a prosperar. El que pelea contra Dios siempre pierde. El que pelea contra Dios no puede prosperar. El que se resiste a la obra de Dios y del Espíritu Santo se estanca, pierde, retrocede, porque es la obra de Dios y porque es la mano y el poder de Dios. Dice en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 6: y dijo Yahweh, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? No hay quien resista a Dios. Quizá algunos de nosotros en algún momento hemos pensado que teníamos mucho conocimiento, o quizá hemos pensado que teníamos un aliado en el dinero o en contactos influyentes. Quizá hemos pensado que la suerte estaba de nuestro lado, pero no debemos nunca resistir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay un tipo de personas que especialmente tienen que batallar contra este espíritu, y son todos aquellos que se han movido en el mundo del ocultismo y de la brujería. Todo el mundo de, es que yo me encanta que me lean las manos, me encanta leer el horóscopo todas las semanas, me encanta ver cuál va a ser el día favorito de la semana, el día de la suerte, me encanta todo este tipo de cosas que la Biblia llama hechicería, adivinación, ocultismo, brujería. Todo esto atrae al espíritu de resistencia, porque es abiertamente una resistencia contra lo que Dios hace. Y quiero citarte dos casos. Uno es el de los magos que estaban en Egipto, Janes y Jambres, y ellos resistieron la obra de Moisés. Pero no era la obra de Moisés, era la obra que Dios quería llevar a cabo con Israel a través de Moisés. Entonces Moisés sacó la vara y Dios le dijo, tú échala, y se convierte en culebra. Y vinieron estos magos, hicieron lo mismo. ¿Qué te parece? Y sus varas, las varas de estos brujos, se convirtieron en serpientes también. Hay un poder real en los brujos. Escucha esto, por favor. Hay un poder real, no son cuentistas, algunos sí, algunos son puro cuento, pero una vez que se meten en eso, el diablo los empieza a usar. Y hay un poder real, nunca va a ser mayor que el poder de Dios. ¿Qué ocurrió aquel día? Aarón echó la vara al suelo, se convirtió en culebra. Los brujos, queriendo decirle al faraón, no, mira, pues nosotros podemos hacer lo mismo, no temas esto de las plagas que él dice, no va a pasar nada, porque mira, ¡pum!, echaron sus varas y se convirtieron en culebras. Pero la culebra de Moisés se comió las otras. Eso fue lo que pasó allí. Para que tengamos claro que nunca el poder de Satanás, ni de gente que se mueva en el ocultismo, va a ser mayor que el poder de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Nunca, nunca, absolutamente. Algunas personas me han consultado y me han dicho, es que yo creo que a mí me han hecho algo, que un brujo o una... No, tranquilo, tú eres un hijo de Dios, tú estás en Cristo Jesús. Las tinieblas no te pueden tocar. No te pueden tocar. Quiero que lo tengas muy claro. Pueden intimidar, mira, aquellos que estaban con Elías, madre mía, la cantidad de cosas que harían aquel día. Dice la Biblia que se hacían cortes, salía sangre, se latigaban, se laceraban la piel, estaban ensangrentados. Eso era un esperpento de imagen, pero Elías estaba tranquilo. Los degolló a todos, a todos. Dice en 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también hay ahora hombres, está hablando de los últimos tiempos, hombres que resisten a la verdad, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice también en Hechos 13:8,
nos encontramos que Pablo está evangelizando al procónsul y dice que les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y después de que Pablo exhorta a este mago, brujo, vamos a decirlo así, y le dice, te vas a quedar ciego porque tú estás resistiendo la obra de Dios. En el versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, el espíritu de resistencia se vence, pero se vence con personas que tienen la fe correcta y que tienen las agallas espirituales para enfrentar esos espíritus de resistencia. Entonces, la gente que se ha movido en el ocultismo, en adivinación y en este tipo de cosas, tiene que especialmente renunciar al espíritu de resistencia. Específicamente el espíritu de resistencia a la obra de Dios, porque eso es lo que pretende ese espíritu, que tú te resistas y que tú trates de poner freno a lo que Dios y su Santo Espíritu quieren hacer en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tu célula, en tus finanzas, en tu mente, en tu corazón, en tu llamado. Quiere que tú te resistas a lo que Dios quiere hacer. Los rebeldes resisten a Dios. Dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Entonces, si tú eres una persona que le cuesta sujetarse a la autoridad, quiero que sepas que no solamente estás siendo influenciado por un espíritu de rebeldía, sino que además viene el espíritu de resistencia y empiezan a trabajar juntos. Entonces, a mí en la iglesia nadie me dice lo que tengo que hacer, es que ese jefe en el trabajo no tiene ni idea, es que yo tengo más experiencia que él o más titulación que él, es que no sabe decir las cosas, es que no sabe coordinar el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el espíritu de resistencia se va a hacer fuerte en mí, va a allanar el camino a ese espíritu de rebeldía contra la autoridad. Y qué pena si tú batallas mucho con la rebeldía, porque no hay un lugar en toda la tierra donde tú no vayas a tener alguien sobre ti en autoridad. Y si tú dices, me voy al desierto de Acatama y allí no hay nadie y estoy solo y nadie me va a mandar, ahí está Dios sobre tu vida. Todos tenemos, si estamos trabajando, hay un jefe. Si estamos en el hogar, los padres son cabeza de los hijos, el esposo es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del esposo. Si estamos donde estemos, hay una autoridad. Y el que se revela y el que se resiste a la autoridad, se resiste a lo que Dios ha puesto para bendecir tu vida. Se resiste al diseño de Dios. Dice Santiago 4:6, Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremendo. Que si tú te resistes a Dios, te vas a encontrar que finalmente va a ser Dios el que te resista a ti. Va a ser Dios, si tú no cambias tu actitud de soberbia, si tú no cambias tu actitud de rebeldía, va a ser Dios el que frene tus planes y tus iniciativas. Vas a tener a Dios como enemigo, vas a tener a Dios parándote los pies, poniendo piedras en el camino. Por eso hay gente que a veces está esforzándose mucho en algo, en producir algo, en montar una empresa, qué sé yo, en emprender algo y todo le sale mal, todo le sale mal. Tiene que revisar que no sea Dios mismo el que está resistiendo su vida. Y se empeña en hacer algo y yo voy a viajar por aquí y le cancelan el vuelo y por aquí tampoco y no le llegaron las maletas y lo otro. Todo resistencia de Dios. Porque si no aprendemos a sujetarnos, Dios va a ser al final el que nos resista a nosotros. Hay una forma de resistencia
muy sutil. Natalia lo comentaba en la vigilia el viernes, y es por medio del control. A veces Dios quiere hacer algo, pero lo quiere hacer de una determinada manera. Y nosotros queremos tener tan controlado a los hijos, las finanzas, el evangelismo que hacemos. Queremos tener tan controlado aún nuestro servicio a Dios que no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en cómo tenemos que hacerlo. Entonces, qué bueno es que nosotros aprendamos a soltar el control. Soltar el control no es ser un irresponsable. No, hay que hacer esto, pero bueno, ya lo hará Dios. No. Si tú tienes, por ejemplo, que, no sé, si tienes que redactar, imagínate, tienes que redactar un currículum para ir a una entrevista de trabajo. Entonces tú te sientas y tú dices, bueno, esto yo me lo sé de memoria, porque como soy yo mismo, es mi vida, pues yo pongo todo. ¿No oraste? ¿No le preguntaste a Dios? Señor, conviene que ponga este trabajo que tuve aquí, conviene que ponga más resaltado estas tareas que tuve en este otro trabajo, porque tienes que dejar el control a Dios, no la responsabilidad. O sea, tú tienes hijos, tú los tienes que criar, son tus hijos. Los hijos no son de la iglesia, por cierto, porque a veces vienen los papás y dicen, ay, que mi hijo está muy mal, ¿y qué hacemos? ¿Qué estás haciendo tú con tu hijo? Porque yo aquí lo tengo 2 horas al domingo y ya nada más. Tú lo tienes no sé cuántas, muchas horas más. Tú tienes que criar a tu hijo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Le vas a comprar todo lo que te pide? ¿Le vas a comprar 5 regalos el día de su cumpleaños? ¿Le vas a decir toda la vida que él es el mejor de la clase? ¿O le vas a corregir cuando toca? ¿Le vas a poner límites? ¿Le vas a instruir? ¿Le vas a exhortar? ¿Le vas a bendecir? ¿Cómo lo vas a hacer? En el cómo lo vas a hacer, ahí estás soltando el control a Dios, pero la responsabilidad es tuya. Tú eres el que lo tiene que hacer. Entonces, soltar el control, a algunos les da miedo porque entonces creen que las cosas no se van a dar, no se van a hacer. No, si es que las tienes que hacer. No te estoy diciendo que no las hagas, pero pregúntale a Dios, ¿cómo lo hago? ¿Vas a cerrar un negocio? Ora antes de ir a ese negocio. Y quizá no vas a escuchar una voz de Dios que te diga, fíjate en la cláusula número 5 y anúlala. A lo mejor no vas a escuchar esa voz, pero cuando llegues a leer el contrato te vas a dar cuenta. Y esta cláusula no. No vayas en tus fuerzas, no confíes en ti, ni en tu título, ni en tu experiencia. No, ora para todo. Yo voy a colgar un cuadro en casa y cojo el taladro y Natalia me dice, ¿has orado? Y yo digo, no he orado. Menos mal, porque a lo mejor por ahí pasa el tubo de agua. Tengo que bajarlo por aquí. Y me ha pasado, que a veces voy a hacer una cosa sencilla, que yo la sé hacer, y me empiezo a atascar, y cuando Natalia me ve ya sudando, me dice, ¿has orado? No sé qué me molesta más, no haber orado o que me lo diga. Hay que soltar el control, familia, porque el control, cuando yo quiero controlar tanto que no le dejo lugar al Espíritu Santo que me diga nada ni que me guíe en nada, entonces yo estoy resistiendo la obra de Dios. Porque luego va a salir como va a salir, y si sale bien voy a decir, es que yo controlé. Y si sale mal voy a decir, es que Dios no me ayuda, y encima le voy a echar la culpa a Dios, ¿no? Oramos.